Pues voy a dar inicio a este tema. Es un tema que me apasiona mucho. Me apasiona mucho porque es el día a día en mi consulta. Afortunadamente, ya con el paso de los años, los pediatras, los asesores de lactancia, los terapeutas del lenguaje, los neonatólogos, incluso dulas, me han confiado a sus pacientes para manejar este tipo de problema que se presenta en bebés recién nacidos, incluso hasta niños que tienen problemas de trastornos del habla. El tema es enfoque y manejo de la anquiloglosia. Les comparto que yo soy mamá de dos niñas y mis dos hijas tuvieron frenillo lingual corto. Aquí lo curioso fue que yo como mamá primeriza, claro que lo último que le iba a revisar a la boca de mis hijas iba a ser, perdón, revisar era la boca de mis hijas. Las personas que me ayudaron a identificarlo fue la asesora de lactancia. Mi hermana es ginecóloga, entonces tiene todo su grupo todo su equipo de trabajo. Me manda la asesora de lactancia y me dice, Moni, ¿ya viste el frenillote que tiene tu bebé? Y yo, no, así de, pues no, apenas estoy viendo que tiene manos, que tiene ojos, o sea, y me dijo, pues sí, pues a ver cómo te sientes, y te la pegas y no sé qué. Y pues yo, pues bueno, vamos viendo. Cuarto día de vida de mi hija, yo ya tenía mucho dolor. Decido cortar el frenillo y pues bueno, yo como doctora muy valiente le corto su frenillo y ya como mamá, pues te pones a llorar, ¿no? Porque te da cierta impresión, te da mucho sentimiento ver pues que hay sangre en la boca de tu bebé, pero cuando te das cuenta que es un cambio inmediato en cómo te sentías y cómo te sientes inmediato el corte del frenillo, ya empiezas como a relajarte mucho. Llega mi segunda hija, misma historia. Entonces, lo bueno es que ya había tenido la experiencia con la primera, ya tenía la confianza de que tú iba a estar bien y con mi segunda hija ya no lloré. Les platico un poco sobre qué es la anquiloglosia. La anquilolosia es una alteración congénita, o sea que es desde el nacimiento. Desde el nacimiento podemos observarlo en los bebés. Principalmente los pediatras y neonatólogos son los primeros en observarlo porque son los que tienen los primeros contactos con el bebé. Y se caracteriza cuando el bebé llora y al momento de estar llorando se ve que ese frenillo que todos tenemos está en la parte más anterior, o sea, se ve muy claro. Hay diferentes tipos de frenillo, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, ahí hasta los pediatras le indiquen el primer día a los papás de que, ay, tu bebé trae frenillo. Y pues bueno, no significa que traiga un frenillo lingual corto se tenga que cortar. Aquí tenemos que evaluar diferentes características para saber si es bueno, si es mejor y si es necesario cortarlo. Porque a veces invadir con ese tipo de información a los papás, pues no es como lo adecuado. Tenemos que tener como esa empatía y esa sensibilidad para que nos lo transmitan. Por ejemplo, yo cuando fui mamá o el especialista hacia sus pacientes. ¿Qué importancia tiene este frenillo lingual corto? Es muy importante porque la lengua le dicen que es la reina de la boca, es como la base principal para tener una buena función. La lengua tiene que tener funciones, perdón, tiene funciones vitales. Vitales significa que nos va a ayudar a tener una buena succión, no solamente del pecho materno, sino también del biberón. Hay estudios que demuestran que también un frenillo lingual corto también tiene complicaciones para la toma de biberón. Cuando a veces pensamos que el biberón es más fácil porque la leche cae por gravedad, porque el bebé no tiene que estimular tanto, pues es real. Les digo por qué es real, porque esos estudios, que no hay tanta información, pero en mi consulta sí me están llegando bebés donde por X razón las mamás no pudieron tener una lactancia. Sin embargo, están teniendo problemas con la toma de biberón y son bebés que al momento de querer mover la lengua, se les sale la leche, no tienen un buen cierre labial, no tienen una buena proyección de lengua y también son bebés que no los pueden estar alimentando bien
que ya empezaron a tener pérdida de peso o más bien no están subiendo de peso porque no pueden tener una buena toma de biberón. Eso significa que la lengua es muy importante tanto para la succión del pecho materno como del biberón. También otro tipo de funciones que tiene que hacer la lengua es el habla, la alimentación y la postura oral. En el habla tenemos pacientes que nos están llegando de 5 años porque no mejoran, tienen trastornos del lenguaje y los fisioterapeutas nos indican que cortemos ese frenillo porque no puede mejorar, no están avanzando y están estancados en su terapia del lenguaje. Y pues coincide que los papás dicen, antes de que entre a la primaria y sufra bullying, todos me llegan con la misma historia. Entonces, pues claro, tenemos que intervenirlo porque un experto en el tema, que en este caso viene siendo el fisio del lenguaje, nos está diciendo que no está mejorando. En la alimentación es muy importante. A lo mejor, como lo hacemos conscientemente, no nos damos cuenta de cómo es la masticación. Pero no solamente es masticar con las encías cuando los bebés no tienen muelas, también es masticar para hacer movimientos de lateralidad. Por ejemplo, tengo este modelo donde al momento de masticar tenemos que mover la lengua para que pase el alimento hacia la derecha y masticar, hacia la izquierda y masticar, y al mismo tiempo hacer un movimiento de peristalsis que es para tragar. Si tenemos una restricción hacia el piso de la boca, no vamos a poder hacer ese movimiento y también son niños que a veces nomás como que tragan. Volvemos a lo mismo, no estamos teniendo una buena función y lo estamos aprendiendo de una mala manera. Y claro, también no es novedad que un frenillo lingual corto nos estorba para tener una buena respiración, porque la lengua tiene que estar en una posición ideal para bloquear esta vía aérea y podamos tener una respiración nasal. Entonces, directamente está relacionado también con una postura. Entonces, también son niños que empiezan a tener una mala postura. Para continuar, vamos a hablar un poquito de sobre cuándo se empieza a desarrollar ese frenillo y por qué se queda corto. Entre la sexta y octava semana de gestación, perdón, se dejó de compartir, ¿no, verdad? No, doctora, eso sigue Ah, bien. muy bien. Entre la sexta y octava semana de gestación se empieza a formar lo que es la lengua. Entonces viene esa como pellejito que llega, sube, sube, sube y deja la lengua en su lugar. Debería ese frenillo de servir, de hacer, de tener apoptosis. Apoptosis, les recuerdo que es una muerte celular de las células. Entonces tuvo que haber desaparecido y quedarse anclada solamente en la parte más posterior. Si no sobra apoptosis, pues lo que está pasando es que está quedando ese remanente. Entonces, ese remanente, por lo general, no tiene vascularidad sanguínea o tiene muy poca, dependiendo del tipo de grosor. Se le llama que también es una fascia, entonces ni siquiera llega a ser un ligamento o un músculo. Por eso yo les comento a los pacientes que es muy seguro cortarlo, claro, pues con una persona que sea experta en el tema. ¿Cómo tenemos que diagnosticarlo? Pues volvemos otra vez a lo que les comentaba. Por lo general, siempre se alcanza a observar y diagnosticar en los primeros días de vida. Puede ser que lo vieron, que fue muy evidente. Puede ser que la mamá tiene que empezar a ofrecer el pecho materno a su hijo, no lo logra, empieza con dolor, empieza con agrietamiento en los pezones, empiezan a tener una buena producción de leche, que puede ser por un mal drenaje. Los bebés los pediatras empiezan a notar que los bebés no empiezan a subir de peso. Mm, las mamás también sufren de mastitis. Son bebés que también se cansan porque el único ejercicio que están haciendo es usar toda la musculatura de su boca, lengua, labios, carrillos.
músculos que se insertan en la parte del cráneo, incluso músculos que están en la base del piso de la boca hacia lo que es el cuello. Entonces, si tenemos un frenillo corto, pues los bebés están haciendo mucha compensación y empiezan a hacer mucho esfuerzo, como este movimiento, donde son bebés que hasta se tensionan porque quieren como succionar más y pues llega un momento donde se cansan. Si se cansan, empezamos a ver que son tomas muy cortas y se quedan dormidos. Pero al rato, otra vez tienen hambre. Y al rato se quedan dormidos. Entonces, también son mamás que se empiezan a cansar mucho de que el bebé todo el tiempo quiere comer, pero en realidad es que no están llegando a hacer una buena toma y por lo mismo son bebés que todo el tiempo tienen hambre y no logran hacer como una lactancia exitosa. Se limita mucho lo que es esa movilidad. Aquí hay un video de uno de mis pacientes donde vamos a ver como esas señales clínicas en la lengua del bebé. Puede ser que la lengua se vea en forma de corazón. Por lo general siempre lo vamos a observar cuando un bebé está llorando. Entonces, si nos ayuda que el bebé no llore en la consulta o incluso les pedimos a los papás, mándame un video cuando tu bebé esté llorando y vemos esa movilidad de la lengua. La lengua tiene que tener un movimiento como muy superior hacia el paladar. Cuando las lenguas están muy ancladas, se pueden marcar en forma de corazón, no llegan a elevar lo suficiente y no protruye. Protruye es que la saquen. Les voy a poner este video. Justo aquí el bebé está llorando, no está subiendo lo suficiente y cuando yo hago esa proyección de mi cánula, fíjense cómo hay una muy poca tensión, más bien, hay mucha tensión y hay muy poca elevación. Ahí yo lo estoy forzando tanto que se nota una tensión, incluso en el llanto del bebé. Es como de, se nota mucho como su llanto de que sienten que lo estamos tensionando. Ahí es donde nosotros empezamos a evaluar qué tanta flexibilidad tienen. Porque como les dije al principio, pues a veces los frenillos podemos darle como chance a no intervenirlos todos y valorar cuáles sí son limitantes y cuáles no son limitantes. Estos videos son de mi segunda hija, donde ya tuve como oportunidad de grabar esos movimientos. Fíjense, este video está increíble porque aquí explica los movimientos de succión de la lengua. Es una lengua que va a protruir. Observen cómo se mueve en cámara lenta. Hace un movimiento de elevación de la punta de la lengua. Hace este movimiento acanalado como si fueran, vean ese movimiento como una montaña. Cómo la lengua se queda plana a los extremos, pero justo en medio se elevan. Observen cómo hace el movimiento donde saca la lengua, mete la lengua, acanala la lengua, al mismo tiempo crea como una elevación en la parte media y al mismo tiempo, si tuviéramos una visión lateral, estamos viendo un movimiento de peristalsis, que es el que está haciendo para tragar el alimento y ese movimiento es algo inconsciente, ya es algo nato. Ahí estamos observando que la lengua tiene una buena succión. Cuando tienen frenillo, lo que están haciendo los bebés es solamente, puede ser que sí eleven la punta de la lengua, si el frenillo no está tan anclado, puede ser que sí la saquen, si es un frenillo profundo, pero lo que no van a hacer es este movimiento de peristalsis hacia atrás, no van a elevar la lengua hacia el paladar, porque aquí tenemos algo que no deja que eleven. Ahora, todo el mundo habla sobre una lengua en reposo. La lengua de reposo lo podemos observar porque la lengua tiene que estar anclada en el paladar. Les pongo el video. Es una bebé que está dormida, boca cerrada, jalo un poquito
y esa lengua tiene esa fuerza y ese tono muscular de permanecer sobre el paladar. ¿Qué significa? Que esa bebé está respirando por su nariz. Entonces, si la lengua no está activa, tiene que estar en reposo y anclada al paladar. Si tenemos esa lengua anclada en el paladar, significa que tiene una buena tiene un buen tono, tiene una buena posición, tiene un buen tamaño en ese paladar y que si todos los días lo está haciendo, va acompañado en su crecimiento y no va a tener como mayores problemas también después de respiraciones bucales, dientes chuecos, porque finalmente la lengua es la que le da forma a ese paladar. Hay diferentes herramientas diagnósticas, no voy a explicarlas tan claro. A mí me gusta mucho usar la herramienta que es la TAVI, porque es como muy sencilla de transmitírselo al paciente. También existe la Corilos y también la escala de Hazelbacker. La escala de Hazelbacker es una escala que es un poquito más a fondo, son como 2 o 3 hojas. Claro, podemos tener un mayor diagnóstico. Y la escala de TAVI, como les comento, es muy corta. Podemos sumarlo como de inmediato. Y dependiendo de la suma, es donde se valora si tener un corte o no. Esto nos ayuda mucho también como para mostrarle a los papás que a veces no quieren que hagamos el procedimiento a pesar de que ya tienen un diagnóstico por su pediatra y asesora de lactancia, pues bueno, nos los mandan para que hagamos una valoración y poderles mostrar a ellos pues que si sí lo necesita o si no lo necesita. Esto también nos ayuda mucho. ¿Qué es importante también? Pues tenemos que valorar la función, la anatomía y no solamente quedarnos en si saca la lengua o no. Les voy a decir por qué. Los frenillos profundos son frenillos que están insertados donde tienen que ser. Sin embargo, no tienen esa elasticidad para que la lengua suba y baje y se recarga sobre el paladar. Está muy anclado. Es un frenillo grueso y corto. Entonces, a veces cometemos el error de que le decimos al paciente, a ver, saca la lengua y la saca más allá de los labios. Pero cuando le decimos eleva, pues sí, eleva la punta. Pero ahora sí que cuando nosotros traccionamos y hacemos el movimiento y queremos jalarla hacia arriba, no jala nada. Entonces, no solamente es quedarnos en observar y ver, hay que evaluar, hay que colocar nuestros dedos. Les voy a decir una manera fácil para poder evaluarlo. Volvemos a lo mismo. Le decimos al paciente, por ejemplo, niños, me estoy refiriendo ahorita a niños donde nos pueden como seguir órdenes. Saca tu lengua, la saca bien. Eleva tu lengua, hasta mueve la puntita de la lengua muy bonita de que la puede tocar hasta los dientes. Pero cuando yo pongo mi dedo y le digo que abra su boca, vamos a poner el dedo sobre el piso de boca, detrás de los dientes donde está insertado el frenillo. Pongo mi dedo, le digo que abra la boca a apertura máxima y ahora sí le digo, sube tu lengua. Si tuviera un frenillo flexible, sube la lengua perfecto porque yo estoy poniendo mi fuerza sobre el frenillo. Pero si tuviera un frenillo corto que está anclado grueso, se va a quedar justo en la parte media. Y tú sientes esa resistencia del frenillo donde la lengua ya no puede más. Y le vuelves a decir, súbela más, súbela más, súbela más, hasta ahí llega. Entonces, esos son los frenillos profundos, los que son más difíciles de detectar. En un bebé, me llegan esos pacientes alrededor del tercer o cuarto mes con un frenillo profundo, porque las asesoras de lactancia tuvieron un poquito de confusión porque no estaba tan anterior, pero son bebés que siguen el no poder tener una lactancia exitosa. Son mamás que ya tienen mastitis, perlas de leche, entonces ahí es donde las asesoras de lactancia empiezan a ver, pero ¿por qué no mejora? A ver, yo te colegí el agarre, puede ser que tengas un frenillo. Entonces me llegan bebés un poquito más grandes porque son más difíciles de detectar esos frenillos.
Hay diferentes tipos de anquiloglosia. Una manera de dividirlo es el tipo 1, el tipo 2 y yo pongo tipo 3, 4 juntos porque no hay mucha diferencia ya en lo clínico. El tipo 1 está súper fácil de identificar. Es el que yo les decía que lo identifican desde que el bebé nace, llora y los pediatras le ven anclada la punta de la lengua a la punta de la base de la cresta alveolar. Entonces son muy evidentes porque están en la parte anterior. Es muy fácil. Se ve. Por lo general, estos frenillos son más delgados y son más transparentosos. Entonces, pues también son muy fáciles de cortar. El tipo 2 son los frenillos más comunes que yo tengo en mi consulta. No está en la punta del paladar, está un poquito más adentro, está detrás de la punta del paladar y no está sobre la base de la cresta alveolar, está detrás de la cresta alveolar. Si tuviéramos dientes acá, les diría atrás de los dientes. Y el tipo 3-4, que es el que le dicen frenillo profundo o submucoso, como dice aquí, no se ve a simple vista, pero sí se siente. Entonces, aquí es donde tenemos que colocar nuestros dedos, hacer esa evaluación, intentar elevar la lengua. Si fuera un bebé con los dos dedos, yo lo hago con un bebé que está por la parte de atrás, acostadito, pongo mis dedos e intento elevar. Si fuera un niño, podemos hacerlo en la parte de enfrente. Tiene como clásica, el tipo 1 y el tipo 2 dicen que se hace la lengua en forma de corazón. Y sí, como se jala tanto la punta, pues son lenguas en forma de corazón. Una nota, cuando nosotros cortamos el frenillo, a veces pensamos que esa forma de corazón va a desaparecer, pero si realmente lo pensamos un poquito y sacamos a lo mejor un poco la lógica, si esa lengua se formó así desde un principio, así ya tiene esa forma. Entonces también hemos visto y observado que a pesar de que ya se niveló el frenillo, pues esa lengua sigue teniendo como esa angulación en forma de corazón, a lo mejor menos marcada porque ya no hay algo que lo tensione, pero también no es como decirles, se les va a quitar la forma de corazón. No podemos prometer cosas y porque en todos los pacientes es diferente. Entonces también se les dice, puede hacer que la forma quede en forma de corazón, que se vean que se sigue proyectando, pero no significa que siga teniendo frenillo o que haya una segunda intervención. Vamos a hablar sobre recomendaciones y manejo no quirúrgico. Pues primero tenemos que hacer ese acompañamiento, hacer una buena evaluación clínica. Como yo soy odontopediatra, no soy la primera que intervengo en esos bebés, entonces por lo general ya vienen diagnosticados y con la recomendación de un profesional como neonatólogo, pediatra y asesoras de lactancia. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo más importante y el éxito de nuestra consulta es la empatía. Tenemos que tener esa validación de sus sentimientos. Les confieso que mis pacientes con más reto son los papás de bebés de frenillo lingual porque vienen muy emocionales, mamás que a lo mejor esperaban un parto y fue cesárea, mamás que no están teniendo una buena experiencia en su lactancia, que traen dolor, que traen sangrado, papás que no quieren que toquemos a los hijos y más sobre todo cuando decimos que los tenemos que intervenir. Entonces, hay que hacer mucha empatía, hay que hacer mucho manejo, tenemos que hacer una buena explicación sobre qué es, cómo se va a hacer y sobre todo qué va a mejorar. Por lo general ya vienen asesorados de su asesora de lactancia y cuando no, yo les insisto que antes de intervenir primero vayan para que les expliquen un poquito más, para que corrijan una técnica de agarre, para ver si con eso puede mejorar, observar al bebé, que nos digan si están subiendo de peso, etcétera. Posteriormente, también intervienen lo que son los fonoaudiólogos y los fisioterapeutas del lenguaje, porque sí impacta directamente la lengua también en ese tipo de situaciones. Y también hemos notado con la alimentación complementaria. También son bebés que pueden tener sensibilidad alimenticia sensorial
y la lengua también está involucrada en esa parte sensorial de que a lo mejor rechazan ciertos alimentos. Todo esto yo lo manejo con los papás como, ¿qué pasaría si ustedes deciden no cortar el frenillo porque se vale, ¿no? Que a lo mejor la mamá dice, pues yo me aguanto, no me duele tanto. O hemos visto que también las mamás que tienen una sobreproducción o una muy buena producción de leche, pues no le batallan tanto porque el bebé le está cayendo también como gravedad, poquito que ellos hacen un movimiento de apretar el pezón, le sale mucha leche y son bebés que suben de peso, etcétera, y parece ser que pasa desapercibido ese frenillo. Entonces yo les comento, pueden tener después problemas con la alimentación complementaria, pueden tener problemas hasta para tomar con popote, se les puede escurrir un poquito la lechita o el agua cuando ya estén tomando de sus botes, porque no crean un buen cierre labial para colocar la lengua en su lugar. Y después el 50% de los niños que tienen frenillo lingual corte pueden tener un problema de trastornos del lenguaje. Pues puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que mejoren con la terapia o puede ser que no. Pero también se ha relacionado con respiraciones bucales. Hay algo que se llama el síndrome de respiración bucal y son niños que tienen ojeras, no crece el maxilar, se hace profundo. Profundo significa que si no está creciendo en la parte transversal, se quedan ligeramente triangulares hacia el fondo. Y fíjense si se hace triangular, cómo se quedan esos dientes. Son dientes que parecían que están más saliditos como conejito. Y claro, si tenemos un maxilar más compacto, pues tenemos maloclusiones. La lengua no cabe, se queda baja. Son niños que si la lengua está anclada baja, pues es más fácil tener la boca abierta. Empiezan a respirar por la boca. Son niños que al momento de hablar proyectan la lengua y a veces son niños que están hablando con la lengua aquí. Y si es real. ¿Por qué? Porque cuando tú estás observando que un niño está hablando, le ves la lengua aquí abajo todo el tiempo, como hacia afuera. Por eso les comento a los papás, ok, a lo mejor te está yendo bien en esto, pero ¿qué tal a futuro? Y pues bueno, si deciden no cortarlo, les decimos, ok, no es lo mismo cortarlo en un niño más grandecito a un bebé, pues que ahorita su instinto solamente es comer y dormir. Entonces son bebés que casi no se irritan, es la diferencia de cortarlo de recién nacidos. Son bebés que casi no se irritan, a un bebé a lo mejor de 4 o 6 meses que sí se irrita, va a estar despierto más tiempo, va a estar más lloroncito, a lo mejor ya está con la alimentación complementaria y pues no va a querer mover la lengua, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre el manejo quirúrgico. Hay diferentes tipos de técnicas donde se puede cortar con tijera, con bisturí o con láser. Yo con bisturí no tengo experiencia. Yo creo que manejar un bisturí, algo tan filoso, en una boca tan chiquito o en un niño que se puede mover, pues creo que más bien sería para hacerlo bajo anestesia general. Yo no manejo anestesia general, yo prefiero hacerlos en mi consultorio, en un lugar donde pues tengo todo mi material, tengo mi equipo de trabajo y pues creo que siento que tengo el control porque es un procedimiento quirúrgico menor. El objetivo de hacer este corte, pues es que mejore la succión, la deglución, el habla y la movilidad lingual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que decidir qué va a ser la mejor opción. Hay que hacer ese acompañamiento hacia los padres, hay que guiarlos, tener ese equipo de trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, si a mí el pediatra ya lo remitió, para mí es más fácil porque el papá ya viene con la información previa. Si la asesora de lactancia también ya lo indicó y lo identificó, pues yo también es solamente confirmarlo y pues tratar de hacer esa explicación de en qué consiste, de qué manera y qué opciones hay. Podemos identificarlo cuando observamos que hay una mala transferencia de leche, cuando la mamá realmente ya tiene ese dolor, cuando estamos viendo que la lengua no tiene tanta movilidad, está restringida. Si hay en niños más grandes, pues también cuando llegan de que tienen problemas con la alimentación complementaria, cuando son niños que se llaman picky ears, sí está relacionada a la lengua.
y parte del tratamiento y manejo es cortar el frenillo. ¿Qué contraindicaciones podemos ver y qué cuidados tenemos que tener? Pues bueno, observar que los pacientes no tengan problemas de trastornos de coagulación, que no haya una infección activa en la zona, que no tengan malformaciones craneofaciales severas o una falta de afectación función real. O sea, que realmente, o sea, sí decidir y tomar una buena decisión donde realmente sí lo necesite. Porque hay mamás muy ansiosas donde pues ya están teniendo como este problema hormonal, personal, sentimental. Pueden ser mamás solteras, o sea, no sabemos por lo que están pasando y todavía agrégales un problema más donde no lo necesita, donde ese frenillo está siendo muy funcional, pues bueno, también darles esa chance, darles la información y que ellos decidan. Contraindicaciones. Esto me parece muy importante agregarlo porque nunca me ha tocado cortar un frenillo a un bebé prematuro. Yo creo que los bebés prematuros, pues por obvias razones, están más inmaduros fisiológicamente. No tenemos que intervenirlos porque no sabemos si es el momento ideal. A veces son bebés que ni siquiera están lactando, puede estar en el hospital todavía. Entonces, a pesar de que tengan un frenillo, pues sabemos que es lo último y lo menos importante en ese momento en ese bebé. Entonces puede ser que cortar un frenillo en un bebé prematuro, a menos que el pediatra nos autorice cuál es el mejor momento de intervenir, adelante. Pero sobre todo, pues también son bebés que tienen un bajo peso, a lo mejor son bebés que también tienen mucha hipotonía y como les decía, pues no va a tener como esa fuerza suficiente para tener una buena succión. Y bueno, como les comentaba, hay que evaluarlo porque puede ser que en un bebé prematuro no esté indicado hacer el corte hasta que lo den de alta, hasta que empiecen a tener una buena lactancia o a veces son mamás que tampoco logran lactar. Ahora ahí podemos observar si están teniendo un problema con el biberón y pues valorar si es necesario cortar el frenillo, pues no solamente por ese momento, sino por también todo lo que viene a futuro. Las técnicas quirúrgicas de la anquiloglosia tienen diferentes nombres. Una que se llama frenotomía, otra que se llama frenectomía y la frenuloplastía. Va de menos a más. Yo por lo general en mi consulta hago muchas freno y frenectomías. Ahora sí que la diferencia es como la profundidad, pero lo que yo no hago es la frenuloplastía. La frenuloplastía por lo general lo hacen los maxilofaciales, los cirujanos pediatras que tienen especialidad en cirugía y se hace bajo anestesia general. Por lo general son un poco más invasivas, profundizan un poquito más hacia adentro y como profundizan más tienen que colocar sutura. Por lo general las frenuloplastías están hechas más en niños o en adultos. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo ya el tejido se adhirió más o está un poquito más denso o tiene más irrigación sanguínea o de verdad está tan limitante, pues que mejor hay que intervenir un poquito más a fondo. Las frenoplastías y las frenectomías son solamente en bebés o niños que son más pequeños, que se ve que están muy anterior y por lo tanto, pues podemos hacer ese manejo un poquito más seguro y cómodo para el paciente en el consultorio. Entonces, los voy a leer. La frenotomía es un corte superficial que no necesita sutura, es una técnica rápida y por lo general es en recién nacidos. La frenectomía es adentrarnos un poquito más. Puede ser que sí pongamos un poco de anestesia local y a veces o no necesita sutura. Por lo general no necesita porque no estamos adentrando más. Y la frenoplastia, pues ya les platiqué, hay que hacerlo un poquito más en casos más severos y bajo anestesia general, porque necesitas la cooperación completa del paciente o si es un adulto, pues ya sabes que ahí va a estar tranquilo, no se va a mover y claro, que no sean ansiosos. Esta es una imagen de una frenectomía con tijera.
Fíjense cómo queda una herida al rojo vivo. Digamos que yo estoy haciendo el corte justo a la mitad. Entonces, proyectamos la lengua con esta sonda acanalada. Usamos tijeras con punta roma, con un buen filo. Todo el material tiene que estar esterilizado. Y al momento que hacemos el corte, tenemos que cortar justo arriba de las carántulas, que son las glándulas salivales que están justo en el piso de boca. Y pues claro, sería un error gravísimo que nosotros cortemos sobre esas glándulas salivales. Entonces tenemos que cortar arriba para no lastimarlas. Entonces, como el frenillo está justo a la mitad, hacemos el corte, se me va una herida hacia arriba en la lengua y una herida hacia abajo en piso de boca. Y como se ve en la imagen, queda un rombo porque yo corté a la mitad y queda una herida sobre la lengua y queda una herida sobre el piso de boca. ¿Qué está pasando? Pues que está quedando esta herida al rojo vivo. Si no hacemos ejercicios, pues cuando cierre se va a juntar la lengua con la herida y puede hacer que haga un poquito de una mala cicatrización donde no queremos que pase. Y una fractomía con láser, que en específico es un láser diodo de luz roja. Fíjense la diferencia, vean qué bonita herida queda. No significa que no sangre, porque sí sangran. Voy a poner el video. Ya se me desapareció el puntero para seleccionarlo. Ya quedó. Ay, no pude. No sé si me salga la presentación. Vamos a reproducir desde aquí. Listo. Observen cómo vamos abriendo con una punta. El láser es una luz de luz corta. Justo el que corta es la punta y no quema. Se le llama el término vaporizar el tejido. Observan cómo si sangró poco. Aquí también observen cómo estamos protegiendo los ojos del bebé. Nosotros tenemos unas lentes especiales. Y bueno, si con tijera me tardo 5 segundos, con láser me puedo tardar menos de un minuto. También es un procedimiento rápido. Y vean igual cómo me quedó una herida en forma de rombo. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de hacerlo con tijera o con láser? El láser, al mismo tiempo que vamos haciendo como ese corte, empezamos a crear una cierta cicatrización. La misma luz nos ayuda a que esas células se activen y aceleremos la cicatrización. Son bebés que se irritan menos, la mucosa queda pues con esa aceleración celular y por lo tanto no se va a adherir. Cuando nosotros tocamos la herida posterior a una semana, nos queda una herida súper lisa, con nada de adherencia. Y esa es la imagen, claro, de otro paciente, que ahí sí no me sangró nada, quedó muy bonita, pero vean qué increíble, como si nada hubiera pasado, me quedó un rombo. Bueno, esta es la comparativa que yo les explico a los pacientes al momento de elegir. Con láser es más preciso, hay menos sangrado, perdón, las imágenes están volteadas, la recuperación es más rápida, hay menos molestia y al mismo tiempo la luz láser nos hace un efecto antimicrobiano y es aceleración celular. Con tijera, pues claro, puede ser más rápido, me sangra un poquito más, no, el bebé queda un poco más irritado,
La recuperación, sí, con láseres de 2 días, pues con tijeras 3, no es tanto, y puede haber una molestia posoperatoria. Aquí, sobre si tuvieran dudas sobre qué anestésico usar, pues bueno, la benzocaína ya está relacionado a un riesgo de metahemoglobinemia, donde se recomienda, ya lo están sacando del mercado, antes lo usaban para la molestia de la dentición. La benzocaína la usamos en el consultorio dental, pero claro, controlada, no es que la usemos todos los días. Y antes también estaban recomendando usar el EMLA, que era lidocaína con prilocaína. También ya se vio que no es recomendado. Y pues bueno, ¿qué es lo mejor? Usar solamente lidocaína para colocarlo, sobre todo en bebés. O en el caso en el consultorio dental, usar una dosis muy pequeña de benzocaína, 1 minuto, solamente en la parte del frenillo, sin que llegue a meterse toda la boca. Y claro, también es importante porque si el bebé traga salida, se le entume la garganta y pues son bebés que están llorando mucho y que a pesar de que les ofrecemos leche, continúan, etcétera. ¿Qué cuidados postoperatorios tenemos? Esas son las indicaciones que yo les escribo a mis pacientes, se las mando. Las indicaciones previas, pues que lleguen con ayuno, que traigan el pecho de mamá, leche en caso de que rechacen el pecho y siempre les pido 30 minutos antes que vengan con una dosis de tempra para ya tener un poquito la analgesia preparada, que lleven un babero en caso de que se escurra un poquito la sangrita, pues no queremos que machen su ropa y después los papás como que se impresionen. Las indicaciones postoperatorias las explico cuánto tiempo va a terminar a cicatrizar, en qué forma va a cicatrizar, qué es lo esperado. La boca cicatrizamos como si fuera un afta. Se va a ver una herida blanco amarillento, eso es esperado, eso es normal. No es infección, a veces ver amarillo pensamos que es infección. Les pedimos que suspendan vitaminas aceitosas por esos 3 días, porque lo aceitoso hace que se resbale el coágulo y nos tarda un poquito más en cicatrizar. Puede ser que se pinte algún color de medicamento, en el caso del tempra puede ser rosa, puede ser que sangre todavía un poco en su casa, pero nunca va a ser un sangrado que llene la boca de sangre. Siempre va a ser de que a lo mejor se pinta un poquito la salivita, no pasa nada, le dan un poco de leche y con eso la leche como que nos frena un poco el sangrado y se les recomienda movilidad de la lengua. Si fueran bebés, pues hay que pegárselo al pecho por lo menos 5 veces al día, de lo contrario hacer ejercicios. Y si fuera el niño, les recomendamos que los ejercicios que hagan es elevación. Les untamos lo que son, pues, texturas de alimentos pegajosos aquí como chocolate líquido para que el niño esté elevando la lengua y teniendo como esa separación para que la herida cicatrice donde tiene que ser. En los niños ya estamos recomendando láser porque nos va un poquito mejor con las molestias y la forma en que, perdón, en los niños también les recomendamos puros alimentos frescos. Es como cuando les quitan un diente. Lo frío nos ayuda a cicatrizar, entonces a desinflamar, entonces de una vez que coman nieve todos los días. Y eso es también una hoja donde yo les mando qué ejercicios hacer. Sacar la lengua, qué sí comer, qué no comer, evitar las cosas calientes, cosas que tengan ácidos. En el caso de los niños que ya son grandes o que sean alimentación complementaria, cuántas veces hacer el ejercicio, diferentes tipos de ejercicios para que los niños, si no quieren uno, quieran otro. Pero bueno, los papás todos nos dicen que les va muy bien, que no se irritan más que ese día y a veces más que nada es como el susto de que no les gustó mucho la experiencia de sentir la lengua entumida, etcétera. ¿Qué seguimiento tenemos que hacerles? Yo les recomiendo que vengan alrededor de 5 días posteriores a una semana del procedimiento para evaluar la cicatrización. Claro, tener esa comunicación todo el tiempo si surgen algunas dudas. Y también les recomiendo a los niños un gel que se llama Becien Aftas, que es ácido hialurónico para las mucosas que nos ayuda a acelerar la cicatrización. Entonces, pues claro, si cicatrizamos más rápido esa herida, va a tener menos molestia. Y pues bueno. Creo que como ustedes saben, la importancia de un trabajo multidisciplinario es la mejor, va a ser el éxito para el paciente, porque no solamente estamos dando la información a una persona, la están dando 2 personas atrás de mí, donde están recomendando y estamos teniendo esa coincidencia en diagnóstico.
Entonces, cuando yo también hago mi historia clínica, si les pregunto, ¿quién es tu pediatra? ¿Quién es tu asesora de lactancia? ¿Tuviste algún tipo de acompañamiento? Porque todo lo que los pacientes ya tienen esa información, tenemos que saber qué tipo de información les han dado para mantener ese seguimiento. Y pues claro, tampoco es contradecir, sino dar como ese apoyo extra a la información que ya les dieron. Aquí hay un caso clínico, ya estamos por terminar, donde este bebé, la neonatóloga me habla para poder ir al hospital, porque es un bebé que nació con unos frenillos muy restrictivos. Incluso vean el frenillo labial, cómo hace también una muesca, cómo se ve tan grueso, y ni se diga el lingual. El lingual lo estamos viendo en la parte superior derecha, donde también está muy anterior y muy restrictivo, y esa neonatóloga no dudó. Tenemos que liberarlo para empezar a tener una lactancia exitosa. Entonces acudimos con láser al hospital, se hizo en el área de enfermería donde están los cuneros. Fíjense cómo queda una herida que ya está cicatrizada. El frenillo se libera solamente la parte del labio. Aquí no podemos liberar la parte en medio de la parte de la encía, porque si de por sí ya está muy profundo y yo le hago más profundidad, pues me va a quedar como si fuera una división como tipo eh, labio paladar hendido, entonces pues tampoco, solamente es liberar el labio para que pueda tener como ese agarre al pecho y liberar la lengua para que pueda tener esa movilidad. Todo se hace con poquita anestesia tópica, igual protegemos a los ojos del bebé y pues damos seguimiento posoperatorio una semana. Para terminar, les dejo esta frase donde dice, detectar a tiempo, intervenir con criterio y acompañar con empatía puede transformar la vida de un niño y de su familia. Y pues ustedes saben, no solamente es impactar a ese bebé, sino es a toda la familia, mamás que puedan dormir mejor, bebés que estén subiendo de peso, que no tengan una complicación a futuro donde después le batallen con la alimentación complementaria o incluso con el lenguaje. Esta foto son mis sobrinas políticas de parte de mi esposo y la niña de amarillo es mi hija. Se me hizo muy bonita porque todas sonriendo. Nosotros usamos en nuestro consultorio disfraces que son batas de protección a raíz de la pandemia, pues saben que aprendimos a protegernos mejor y pues qué mejor de hacerlo de una manera más divertida, donde pues usamos como los personajes favoritos y también invitamos a los pacientes que vayan disfrazados y hace como una consulta más divertida, más amena, incluso hasta rompemos el hielo con los papás.